Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del tema del aprendizaje, pero el aprendizaje desde la perspectiva biológica, para entender un poco del papel que debe jugar el psicólogo en la cuestión de las bases biológicas de la conducta. Primero necesitamos saber que el aprendizaje es el proceso por el cual las experiencias modifican el sistema nervioso y por lo tanto la conducta. El aprendizaje no se centra solamente en los conocimientos cualquiera los puede tener. Cuando tú modificas tu sistema nervioso y por ende hay un cambio en la conducta, entonces significa que ya aprendiste. Todos esos cambios son conocidos como recuerdos y de alguna manera saber algo es tener la capacidad de recordarlo con el tiempo y contar con la habilidad de recurrir a esto cuando se necesita. Eso es aprender. Existen 4 formas básicas del aprendizaje. Tenemos el aprendizaje perceptual, el aprendizaje estímulo-respuesta, el aprendizaje motor y el aprendizaje de las relaciones. Vamos a hablar brevemente de cada uno. El aprendizaje perceptual pues vendría siendo la capacidad de aprender a reconocer los estímulos vistos con anterioridad. Es decir, algo que yo ya conozco porque alguien me lo enseñó, alguien me dijo cómo se llamaba ese objeto y para qué servía, al final de cuentas yo lo vuelvo a identificar, por ejemplo, a través de la vista, a través de algún sentido como el gusto, el olfato, el oído, etcétera, y puedo detectar de qué estoy hablando. Permite identificar y jerarquizar ciertos objetos y también situaciones. Este tipo de aprendizaje es muy importante porque al final de cuentas la persona va a poder adaptarse a su entorno y a su vez va a poder responder a ciertos cambios que éste le exija. Le permite también desarrollar una conducta apropiada en situaciones específicas. El aprendizaje perceptual está relacionado con básicamente áreas a nivel cerebral. Tenemos la corteza de asociación sensorial, que recordemos que esta corteza es donde entra toda la información a través de los sentidos. Entonces, esta es la corteza que está relacionada en este tipo de aprendizaje. Y el hipocampo, recordemos que el hipocampo es una estructura básica del sistema límbico. El sistema límbico está relacionado con el sistema de las emociones y el hipocampo tiene que ver con el aprendizaje significativo. Entonces el aprendizaje de las relaciones precisamente es este. Tenemos por segundo el aprendizaje estímulo-respuesta, que como su nombre lo dice, al final de cuentas el individuo tiene este tipo de aprendizaje cuando tiene la capacidad de aprender a desempeñar una conducta específica cuando hay un estímulo en particular presente. Es decir, yo aprendo algo cuando tengo un estímulo presente. Incluye 2 tipos, el condicionamiento clásico, que todo inició con Pavlov y Watson, y el condicionamiento instrumental u operante de Skinner. De una u otra manera, el aprendizaje estímulo-respuesta incluye el sistema perceptual, pero también incluye el sistema motor. El condicionamiento clásico, bueno, pues recordemos el trabajo de Ivan Pavlov, que era un tipo de condicionamiento en donde había un aprendizaje por asociaciones. O sea, había un estímulo y una respuesta. Es un aprendizaje asociativo que fue mostrado por Ivan Pavlov. Ante un estímulo incondicionado va a haber una respuesta incondicionada y ante un estímulo condicionado la respuesta va a ser condicionada. Mientras que el condicionamiento operante o instrumental es una forma de aprendizaje en la cual el sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que le llevan a consecuencias positivas y por el contrario tiene menos probabilidades de repetir aquellas que le dan consecuencias negativas. De cierta manera, este condicionamiento es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de las consecuencias. Las conductas aprendidas se les dan reforzadores positivos o bien reforzadores negativos o por otro lado los premios o castigos. Entonces podemos reforzar una conducta para que la hagan hábito a través de reforzadores positivos o negativos o también podemos extinguir una conducta. ¿Cuáles son los neurotransmisores asociados a este tipo de aprendizaje estímulo-respuesta? Pues básicamente tenemos la dopamina, la serotonina y la adrenalina. La dopamina, si bien recordamos, es un neurotransmisor que está relacionado en el sistema de recompensas. Entonces, cuando yo sé que va a haber algo a cambio, la dopamina se activa en mi cerebro. ¿Para qué? Para hacerlo
hacer esa conducta a fin de obtener algo. La serotonina, este es el neurotransmisor de la felicidad, la hormona de la felicidad, que de cierta manera, pues si voy a obtener algo a cambio, como un bono de puntualidad y asistencia, entonces llego temprano. La serotonina es la que me hace llegar temprano. Y finalmente la adrenalina, porque al final de cuentas la adrenalina es la que motiva todo mi flujo sanguíneo para moverme y hacer esa conducta. En el aprendizaje estímulo-respuesta a nivel cerebral, la amígdala y el tálamo, que también son partes importantes del sistema límbico, ayudan para este sistema de motivación de recompensas con respuestas involuntarias o innatas y con las aprendidas. Estas son las estructuras cerebrales que están implicadas en este tipo de aprendizaje y estos son los 3 neurotransmisores que están asociados al mismo. El aprendizaje motor como tercer tipo de aprendizaje es una forma especial de aprendizaje estímulo-respuesta. Aquí básicamente pues los cambios se dan dentro del sistema motor, es decir, todo lo que tiene que ver con el movimiento. Puede ocurrir sin necesidad de factores sensoriales, es decir, no necesitamos de los sentidos para que puedan ocurrir. Y de cierta manera este tipo de aprendizaje nos lleva a que mayor novedad en la conducta, mayor modificación de circuitos nerviosos en los sistemas motores. El aprendizaje motor es tan fácil y sencillo como el hecho de aprender a andar en bicicleta. Llega un momento en el que hasta lo hacemos mecánicamente porque no necesitamos estar pensando en todo lo que tenemos que hacer para poder pedalear una bicicleta. Es el aprendizaje motor, el hecho de que podamos conducir coches sin necesidad de traer a nuestra memoria recuerdos de una manera más lenta o gradual. Esto se hace casi de forma automática. Y el aprendizaje de las relaciones, bueno, este es un otro tipo de aprendizaje que implica aprender las relaciones entre estímulos individuales. Incluye el establecimiento y recuperación de los recuerdos y acontecimientos y los episodios. Por ejemplo, vamos a suponer, es cuando relaciona ciertas cosas. Vamos a suponer que voy caminando y de repente pasa una persona al lado mío, huele cierto tipo de perfume, el perfume lo identifico a través pues, del olfato y determino que ese perfume se llama de tal o cual manera. Pero el aprendizaje de las relaciones es cuando ya empiezo a asociar ese olor de ese perfume con alguna experiencia. Por ejemplo, el hecho de que yo diga, ese perfume se llama fulanito de tal, lo usaba mi novio de la secundaria, aquel novio que me dejó por una mejor amiga. Entonces, pues me trae una consecuencia a nivel emocional. Este sería el aprendizaje de las relaciones. Hasta aquí terminamos. Les agradezco mucho su atención.